Dicen que quien escucha estas historias hasta el final nunca vuelve a ver al cartel de la misma forma. Suscríbete, si te atreves. La bruma se enroscaba entre los eucaliptos que cercaban la mansión siniestra de Pablo Escobar, como un presagio envuelto en susurros. El aire estaba denso, pesado, cortante como un filo invisible que atravesaba la piel. No era un día común en Medellín ni en el corazón de aquel hombre. La niebla no solo llenaba los rincones, sino que también se colaba intranquila en la mente del capo, ralentizando sus latidos pero acelerando sus temores más profundos. Allí estaba Pablo, con ese brillo en los ojos que podía incendiar o congelar, apoyado contra la ventana que daba al jardín seco. Su rostro era un mapa de guerras ganadas y traiciones amargas. Su sonrisa, un arma letal que ocultaba promesas y amenazas bajo la misma curva. Mientras el silencio quebraba, el mundo parecía detenerse en espera de un movimiento definitivo, un giro que cambiaría las reglas de... Su rostro, surcado por arrugas profundas, narraba historias de sufrimiento y resistencia. Las manos que llevaba delante, temblorosas y firmes a la vez, sujetaban un sobre amarillento, gastado como si una eternidad le hubiera pertenecido. El viento jugaba con sus cabellos plateados, que caían como cascada quebrada sobre sus hombros. Pablo la miró, desconcertado y atrapado. ¿Quién se atrevía a cruzarse en su santuario con ese aire de profecía antigua y destino? Antes de que pudiera articular una palabra o llamar a sus guardias, la mujer avanzó con pasos pausados, cargados de un peso invisible. Su voz emergió, trémula y firme, como el eco de una advertencia ancestral. Una voz que no pedía, sino que ordenaba escuchar. Le entregó la carta en pleno rostro de incertidumbre, y con esa misma rapidez desapareció en el silencio cortante de la mañana, dejando tras de sí un halo de misterio gélido, igual que el nebloroso horizonte que se extendía más allá de los montes. Escobar, atrapado en... El capo sabía que aquella mujer no era un actor cualquiera en la trama de su existencia. Temblaba una pregunta amarga en sus entrañas. ¿Qué verdad oculta escondía aquel mensaje? ¿Quién enviaba ese mensaje por medio de una voz olvidada? Y lo más oscuro, ¿por qué parecía tan segura de que nada volvería a ser igual? En medio de un círculo vicioso de aliados comprados y enemigos acechantes, algo nuevo, frío y sigiloso comenzaba a tomar forma en las sombras. Ya no había tiempo para dudar ni para esperar. Mira, hombre, en esta vuelta no hay espacio para cobardes, ¿me entendés? Aquí mandamos nosotros, y el que se atraviesa se va pa'l hueco. Así de simple, repitió en su mente como un mantra, mientras la presión en la sala crecía, casi tangible, como el peso de una tormenta a punto de estallar. La carta no era solo un papel arrugado, era un umbral, una grieta invisible hacia un juego más vasto y peligroso. Podía ser el preludio del fin o el nacimiento de una nueva era para el imperio. Y en su pecho latía una pregunta feroz, insomne, como un relámpago en la oscuridad. ¿Cuál sería la verdadera vuelta de esa anciana? Mientras la primera luz del sol quitaba la niebla de las montañas y prometía un día nuevo, una certeza se imponía con brutal claridad. El mañana sería un campo de batalla donde solo los más fuertes o los más astutos sobrevivirían para contar la historia. La presión en el pecho de Pablo Escobar se transformó en un frenético tamborileo cuando sin previo aviso sintió algo extraño. La carta, entre sus dedos, comenzó a arder levemente, chispas danzando en el aire pesado. Era como si la amenaza dentro de sus líneas estuviera tomando vida propia, como un veneno que se propagaba por su cuerpo. No podía apartar la mirada, y mientras la tinta parecía desplegar sus secretos a la vista de todos. Un grito desgarrador retumbó en el pasillo. Los guardias, en su usual calma, se convirtieron en una marea de movimiento. Del lóbrego pasillo se arrastró una figura. «Ella ha venido por ti». Escobar sintió que la tierra se sacudía bajo sus pies. Ese viejo apodo parecía ya un eco más que una realidad. «Cállate, hombre», salió de su boca como un rugido, pero el terror en los ojos del Chapo era contagioso, un sacrificio que lo arrastraba a un abismo sin retorno. Justo en ese instante, los ecos de la carta empezaron a resonar. En su mente, las palabras se retorcían, cambiando su significado, revelando conexiones inesperadas. El Chapo avanzó tambaleándose, y la sala se sumió en un silencio inquietante. «Escucha, hay algo que no sé si está bien. Ella no solo trajo advertencias, trajo una maldición. Ya no es solo un juego entre nosotros. Ella ha hablado con otros.
con los enemigos que creíamos muertos. Un escalofrío recorrió la espalda de Escobar. Algo al fondo de su ser lo hizo dudar. Le hizo cuestionar su propia existencia en ese trono de poder. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la rabia dolorida retumbando en su pecho. El Chapo respiró hondo, lanzó la mirada hacia la extensión de su imperio, como si los muros pudieran contener la verdad. «Pablo, ella es la madre de la que despojamos a su hogar, la que enviamos a la montaña, la que nunca regresó. Y ahora, el cartel, ellos». Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, pero el significado ya pesaba en el aire. El suelo parecía temblar y el aire se llenó de murmullos. Las sombras del pasado regresaron, llenando el lugar de recuerdos no deseados. Escobar sintió el giro en su estómago. La traición acechaba, lista para apuñalarlo. ¿Qué? La ira comenzó a arder en sus venas. Todo este tiempo estuve construyendo mi imperio, y era ella. ¿Ella ha estado detrás de esto? Pero la certeza se quebró. La puerta se abrió de golpe, y la anciana que había traído la carta reapareció. Esta vez su mirada era de fuego. «No son solo tus enemigos, Pablo. Eres tú quien has sembrado esta tormenta. Tú has arruinado muchas vidas, gente que busca justicia. El ciclo no se detiene. Lo que hiciste volverá a ti, y no hay camino de regreso». La atmósfera se cortó, el silencio se volvió ensordecedor, mientras la mente de Escobar trataba de procesar la revelación. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. El juego de traiciones pasadas era un espejo roto que le devolvía su propia imagen, malo, condenable. De repente, la verdadera batalla no era con sus enemigos, sino con el monstruo que había alimentado. Y en ese instante supo que no había escapatoria. La fantasía de poder se desvanecía, como neblina a la luz del sol. En el aire, el olor de la traición y el terror se entrelazaban. «El mañana trae vientos oscuros», murmuró. «¿Seré yo el próximo en caer?». Mientras la habitación se llenaba de una amenaza palpable, la incertidumbre tomó el lugar de la confianza, y adentro una certeza empezaba a florecer. Nada volvería a ser igual. El juego de sombras apenas comenzaba. La atmósfera se volvió densa y el aire quemaba, como si el mero acto de respirar exigiera un precio que Escobar ya no estaba dispuesto a pagar. La anciana, con su mirada de fuego, parecía trascender el tiempo mismo. Las palabras se enredaban en su mente. «Has sembrado esta tormenta». Era un eco de su propia vida, un acusador que no podía ignorar. Pablo se sentía atrapado entre la furia y la confusión. La carta comenzaba a dejar un rastro de cenizas en su mano, como si recordara cada vida que había arrasado. «Ella es la madre de la que despojamos su hogar». Resonaba en su mente como un mantra. Cada escena de su pasado empezaba a tomar forma, transformándose en visiones vívidas de las tragedias que había causado. Los gritos de los inocentes, las lágrimas de las mujeres que habían perdido a sus padres, todo lo que había sumido en el silencio. Su imperio de poder y miedo era una prisión construida con la sangre de muchos. Un murmullo quebró el estallido de pensamientos. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. La tensión crecía, creando un ambiente cargado de inquietud. «¿Y ahora qué haremos?», alguien susurró, mientras Escobar miraba al Chapo, cuyos ojos reflejaban la desconfianza y el pánico, el miedo palpable que germinaba en el aire. «Cálmense», bramó Escobar, su voz retumbando contra las paredes, como una tormenta a punto de estallar. Pero incluso él sabía que la calma era un consuelo engañoso. La anciana permanecía allí impasible, absorbiendo la violencia de su mirada. «El ciclo no se detiene», repitió para sí, un espejo oscuro que devolvía sus propias decisiones. Sin embargo, una chispa de esperanza revoloteó débilmente en su pecho. La redención no era imposible, podía ser adquirida. Tal vez era momento de cambiar el curso de su vida, de su legado. Pero ¿cómo? Las balas de su pasado aún sonaban en su mente, y el miedo a perder el poder lo mantenía atado. Un sudor frío le recorría la frente, y el nudo en su garganta apretaba sin compasión. De repente, un estruendo quebró el silencio. Un grupo de hombres armados irrumpió en la mansión. La mirada de Escobar se endureció y el corazón se le aceleró. Eran sus rivales, aquellos que siempre habían estado a un paso de destruir su mundo. «¡Esos son!», gritó el Chapo, su voz helada. La puerta, que había sido su refugio, se convirtió en un pasaje hacia el caos. «Pablo», un susurro tembloroso llegó hasta él, como si la anciana interrumpiera sus pensamientos.
Recuerda, no solo ellos buscan tu final, tú también lo has llamado. Lo que has desatado se cierne sobre ti. Las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de un significado profundo. Y en ese instante, un secreto oculto brotó de su pecho. El corazón de su imperio no eran solo las armas o el dinero, sino las vidas que había tocado. Aquella mujer, aquella madre despojada, podría ser la clave para entender su destino. El sonido de pasos acelerados eufóricos resonaba más allá de la puerta. Un cortocircuito de adrenalina atravesaba la sala. Escobar se volvió hacia el Chapo. Había algo más, algo oscuro que corría bajo la superficie, algo que podía transformarlo todo. «¡Espera!», gritó, intentando entender cómo todos esos hilos se entrelazaban en una trama que lo incluía. Más allá de su ventana, el sol empezaba a ascender, como un testigo impasible de su tormenta personal. Un estruendo lejano se sumó al caos. «¿No lo ves?», dijo la anciana, su voz ahora más clara como el murmullo de un río olvidado. «El poder puede ser una ilusión, pero las vidas que has tocado no mienten». Y entonces, cuando la tensión estaba en su punto más álgido, el suelo tembló. La pared se agrietó y un rayo de luz atravesó la habitación, como si el universo estuviera desenmascarando las verdades ocultas dentro de su prisión. Escobar sintió que todo se desmoronaba. La revelación estalló en su mente como fuegos artificiales. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un eco. «¿Qué más se oculta en la sombra?». Mientras la luz se expandía, la anciana levantó una mano, y en ese instante de claridad, una conexión mágica parecía formarse entre ellos. Un susurro de esperanza se asomó, pero a la vez, el presagio de una inminente batalla. La sombra del pasado retomaba su lugar en el escenario, y las consecuencias de sus actos comenzaban a manifestarse. Con el rostro empapado en sudor y un sol desnudo que iluminaba la escena, se sintió dividido entre el poder que había alcanzado y la última oportunidad de redención. Y sin poder evitarlo, entendió que las decisiones que tomara ahora determinarían su destino. La puerta se estremeció una vez más, y Pablo se dio cuenta de que los más cerca no eran solo sus enemigos, sino también los ecos de su propia historia. Una onda de electricidad percorrió a sala en cuanto la luz se esvaciaba, dejando los rostros tensos de Pablo y do Chapo iluminados apenas por un halo tenue que emergía de la carta en llamas. El calor danzaba, proyectando sombras en las paredes, como fantasmas de decisiones pasadas, tentándose reerguer en un retorno inquietante. El piso tremía sobre sus pies. Un prenuncio de que lo que estaba por venir no podía ser contenido. Pablo, el Chapo, con el ojo perdido, parecía querer entrar en un trance. «¿Qué hacemos?». A incerteza en su voz vibraba como un eco arrastrado, en cuanto los guardas al fondo comenzaban a hacer ruidos nervosos, susurrando entre sí, sin saber si debían se preparar para el combate o para la fuga, presos entre la lealtad y el miedo. Y nuevamente, como si las paredes estuvieran propias dispuestas a contar secretos, ella apareció, anciana, emanando un aura mística, desafiaba la lógica de la escena. «Sabes que no puedes escapar de lo que has hecho. Esta no es solo tu batalla, es de todos los que has roto». En cuanto profería aquellas palabras, un son hacía un estardallazo sobre sus sandalias arrastradas, como si el propio espacio estuviérase contrayendo. Las palabras de ella reverberaban en la mente de Escobar, cada sílaba una puñalada en su conciencia. ¿Y ahora qué? El Chapo estaba paralizado, sus ojos refletiendo el terror que brotaba de una vida entera de secretos y traiciones. ¿Y si ella está cierta? ¿Y si esto no es solo una advertencia? O murmullo del Chapo sonaba como una llamada sombría. Pablo sintió un frío intenso tomar contra de sí. La idea de que el cerco se fechaba no era nueva, pero ahora la presión, el peso de las vidas que había arruinado, se tornaban imposibles de ignorar. A cada respiración percibíase atado por corrientes invisibles, creadas por su propia mano. Un futuro no parecía un campo de oportunidades, mas un laberinto sin salida. «Basta», él le gritó, a voz cargando la carga de sus frustraciones. En aquel instante, a luz da carta se intensificó, a llamas espallándose con una ferocidad inesperada. «¿Por qué?», él le preguntó, su voz agora levemente trémula. «¿Por qué esta mujer viene a mí?». Él sabía que la respuesta estaba atrás de la puerta, esperando para ser revelada. En el aire, la tensión era cuasi palpable.
Los soldados na sala tocaban hollares incertos, lutaban para entender si estaban diante de un hombre prestes a se levantar o de un emperador que finalmente podía ver su coroa desmoronar. En ese momento de inseguranza, Escobar percibió que precisaba escoger entre continuar con el ciclo de perdas y destrucción o buscar un camino inesperado de redención. De repente, un estrondo exterior interrumpió sus pensamientos, como el rugido de un león faminto. Las puertas de la mansión fueron arrombadas, y una sombra colectiva invadió el espacio sagrado, donde el juego de la vida y la muerte se desenrolaba. Eran sus enemigos, los que luego venían con sedento deseo de venganza. La sala volvió un campo de batalla, donde los sones de voces, tiros y gritos se fundían. El Chapo al lado de él seguraba una arma con manos suadas, en cuanto Anciana permanecía en pie, impasible. La verdad nunca permanece oculta, Pablo. Faló con una serenidad que ferió más de cualquier bala. La justicia se acerca. Y en el momento en que Escobar decidió que el juego de la vida no era apenas una cuestión de poder, sino de compasión, la puerta de salida se abrió nuevamente. Y él percibió, con un frío en la espina, lo que atravesaba la entrada no era apenas un enemigo, mas un espectro de su pasado, a la mujer que él acreditaba ter destruido con sus acciones. El ciclo del destino giraba, y Alá. ¿El esto es el comienzo o el fin? Pensó en cuanto todo a tu alrededor se desmoronaba, sintiendo que el verdadero desafío ainda estaba por vir. La atmósfera se tornaba irrespirable, cargada de tensión y de un suspense cortante. La puerta se escancaró, y en medio do furor y las voces gritándola fuera, una nueva figura emergió, como un relámpago en medio de la tempestad. Era una mujer, mas no cualquier una. Las semejanzas eran inquietantes. Las feiciones de los eran tan familiares que el choque percorrió la sala como un choque eléctrico. Era imposible. La madre de Pablo Laura había retornado. Él la vio allí, desafiadora, con el ojo directo y profundo que siempre lo seguía. La propia personificación del amor que la había perdido. Mamá, le susurró, el corazón batiendo rápidamente como si estuviera preso en una armadilla. Mas al contrario de lo que se podría esperar, ella no parecía chea de amor, mas sin de una pesada condenación. Pablo, su voz cortó como un vidrio quebrado. Creas que escaparás de la justicia. Tes actos tienen consecuencias. Miro dolor que causaste, y aclama por justicia. Las palabras de ella llegaban como un trovén de las paredes, ecuando en cada canto de la mansión, haciendo la perraria de Escobar tremer como nunca antes. Justicia, que aquí lo significaba para él ahora, en medio de un pasado cubierto de sangre. Diante la incredulidad del Chapo y de los guardas nervosos, que se entrehollaban con cuestionamientos, todo alrededor parecía desvanecer. La fraqueza de Pablo expose, y la firmeza de su madre desarmaba. Mis hijos y toda la gente que destruyeste, ellos fueron cortados de sus vidas, y vos agora está cercado por sombras. Laura comenzó a avanzar en la sala. A presencia de ella, erguía un peso que todos sintieron allí. Cierra la boca. Arraiba y rompeó de Escobar. No en tanto, no fundo él sabía que lo que ella decía era dolorosamente verdadero. O que era un sueño, se tornara un pesadelo. La carta, agora un amontoado de cinzas, marcaba el fin de las ilusiones. De repente, las paredes vibraron con estouro de tiros que adentraron pe la puerta quebrada. El caos se instalaba, mas Escobar estaba paralizado, su mente embarazada por la revelación. La madre, que debería estar bone como memoria, se tornara un espectro del pasado, que tracía con ello una onda de arrepentimiento. Los hombres armados invadían, gritos barrían el ambiente. La luta era real, mas a mayor batalla estaba dentro de él. Ya no hay más retorno, ecoaban a su mente. O apelo de la mujer que le daba vida agora clamaba por un fin que él no podría ignorar. Los ojos de Laura fitaron Escobar, y en el momento en el que él se preparaba para responder, un grito ensurdecedor cortó la sala. Pablo, mátalos, no dejes que esto se acabe así. Y fue en la urgencia del instante que él percibió el verdadero horror de la situación. Aquí lo que había tecido un manto de poder y sangre, también llevaba un lazo que lo prendía más de cualquier prisión. El suelo sobre sus pies se despeñó, y la plaga de decisiones tomadas sin compasión ahora lo arrastraba al abismo, con la certeza de que este momento sería la revelación de quién él realmente era. Antes que pudiera discernir más el sentimiento, el ojo de los invasores se fijó hacia él.
Una figura familiar en medio del tumulto, la ex mujer de Pablo, Tatiana, entró no cuadro, ella con los ojos llenos de dolor y traición. Impact, ella gritó, su voz apuñalando el silencio que ficó súbitamente pesado. Tanta desilusión, tanto rancor, a tempestade se formaba. Agora, de un simple deseo de redención, Escobar se vía ás puertas do que podría ser a extinción total. Los ecos de su vida, la dor y la búsqueda de la verdad revelaban que todo lo que restaba era un laberinto de desconfianza y desesperanza. Todos los hollares voltados. Pablo apenas murmuró, «¿Y ahora, qué será de mí?» El peso de un pasado inmenso pesaba en cada palabra, y el futuro pendía en una balanza delgada. El futuro no más branquísimo, sino escurecido por promesas quebradas. Alrededor de él se tornaron sombras amenazadoras, y en un último acto de desespero levantó las manos, pronto para la lucha que se desenrolaría. Al final, la verdadera batalla no era apenas con sus enemigos, mas contra los fantasmas que siempre podrían bultar. Y fue en ese momento que la realidad se desfez. La tensión explodió en la sala como un fuego de artificio, cada rostro congelado en una mistura de estupor y pánico. Escobar oyó para su madre, Laura, y sintió que el peso de la culpa se apretaba alrededor de su corazón como un lazo. «¿Qué haces aquí?» Su voz salió en un susurro, cargada de incredulidad y dolor. El pasado había voltado para cobrar sus dívidas, y la atmósfera ficó densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los invasores continuaban a avanzar, brazos fuertes, brandiendo armas, sus amenazas prehenchendo el espacio más do que cualquier grito. Las balas jameraban contra la puerta, martelando el tiempo y la realidad de Escobar en pedazos. «No, esto no puede estar pasando». Los pensamientos comenzaron a girar, cada uno más fervoroso que el anterior. La raiva y el desespero danzaban en su peito, una tempestad de prestes a se desatar. ¿O qué le había construido? Un castelo de cartas balanzando a vera del colapso. Do lado de fuera, los tiros fueron seguidos pelo grito de un soldado, la ferocidad de su coraje ecuando en las paredes manchadas de historia. «Entren, acabemos con este perro». La orden, fría y cruel, resoaba como un fúnebre llamado al combate. La sala estaba inmersa en caos, mas dentro de él una transformación sutil comenzaba a tomar forma, algo que había sido despertado por la presencia de su madre. Laura, poderosa y serena, parecía ser la única a no se dejar llevar por la voracidad del momento. Con un ojo firme, ella se viró para los invasores. Su semblante irradiaba una fuerza ancestral. «No hay un camino fácil, pero hoy yo me voy. Y lo tienes. El bola en el te miré. El asesino. Ha sentido un frío gelal para su espina». Escobar sintió un frío gelal para su espina. «Mi madre», murmuró su mente perdiendo hermanas infantiles. Él había buscado seguranza, mas la verdad estaba por pocos pasos. La seguranza llega con responsabilidad. A luz do sol mal conseguía romper la neblina, mas una faísca de esperanza ascendió dentro de él. Esto no se ha acabado, pensó, un pensamiento que le traía vigor y determinación. Mas antes que pudiese allí, las voces de la rúa cruzaron un patio agora atullado de ecos resonantes, gritos análogos al terror oriundo de su propia mente. Sombras na forma de hombres armados se aproximaban. Un son de sus botas un tambor que sinalizaba un fin se aproximando. «Cálmense», él le gritó, su voz agora se erguendo con una firmeza que desafiaba tempestade. Uchapo miró con sorpresa, una expresión de testa en su rostro. «¿Estamos realmente perdidos? Esta es nuestra casa, Pog. Lucharemos juntos». Las palabras salieron de su boca como un feitizo, una mágica que podía inspirar a aquellos que lo cercaban a acreditar en que, tal vez, sobrevivirían. Mas no fundo, sobre la superficie, un dilema se desenrolaba. Cañones dispuestos para un ataque implacable y una escolla difícil. Una batalla interna entre el hombre que había se tornado y el que deseaba ser. «No puedo arrepentirme ahora», pensó, en cuanto memorias de vidas que había fetado desfilaban como una película antigua. Y allí estaba ella, su madre, un farol de dilemas no resolvidos, una recordación que desfiaba cada justificación que encontrara. «Mamá», él gritó, cuasi una súplica, «¿qué hago?» El caos parecía ahora danzar en una coreografía aterradora, cada paso una armadilla.
La presencia de él resonaba en el aire, prometiendo la posibilidad de redención, mas también la lembranza del pasado que nunca podría ser apagado. «Es hora», Laura murmuró con una determinación que fez el piso tremer sobre los pies de Escobar. «Es hora de enfrentar lo que has hecho». Y allí, en medio a ecos de su vida, una onda de esperanza espretaba su corazón machucado. Las voces del lado de fuera se misturaban, un murmuriño creciente de desespero y raiva que se fundía en algo más la fuera. La realidad se desdobraba ante dele, y podría ser que el camino para una verdadera transformación comenzase agora. ¿Podría haber un futuro donde el ador no prevaleciese? En cuanto los hombres armados se aproximaban, una pregunta no dicha pendía en el aire. Su destino estaba en sus manos, pero ¿en cuál dirección él tomaría? El sonido de los tiros se misturaba al grito silencioso de su propio corazón, y en cuanto la realidad se desintegraba, una única certeza surgía. O que quiera que aconteciese a seguir, nada ya más sería igual. La tensión explotó en la sala como un fuego de artificio, cada rostro congelado en una mistura de estupor y pánico. Escobar miró para su madre, Laura, y sintió que el peso de la culpa se apretaba alrededor de su corazón como un lazo. «¿Qué haces aquí?». Su voz salió en un susurro cargada de incredulidad y dolor. El pasado había vuelto para cobrar sus deudas, y la atmósfera ficó densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los invasores continuaban a Ava. «No, esto no puede estar pasando». Los pensamientos comenzaron a girar cada día más fervoroso que anterior. La raiva y desesperación de su pecho, una tempestad prestes a desatarse. ¿Qué él había construido? Un castelo de cartas balazando al borde del colapso. Delante de fuera, seguido el grito de un soldado, la ferocidad de su coraje ecoando en las paredes manchadas de historia. «Entren, acabemos con este perro». La orden, fría y cruel, resonaba como un fúnebre llamado al combate. La sala estaba inmersa en caos, mas dentro de él, una transformación sutil comenzaba a tomar forma. Algo que había sido despertado por la presencia de su madre. Laura, poderosa y serena, parecía ser la única a no se dejar llevar por la voracidad del momento. Con un ojo firme, ella se viró a los invasores. Semblante irradiaba una fuerza ancestral. No hay un camino fácil, pero hoy es el día en que todo cambia. En cuanto profería aquellas palabras, el piso hacía un estardallazo sobre sus sandalias arrastradas, como si el propio espacio estuviérase contrayendo. Las palabras de él reverberaban en la mente de Escobar, cada sílaba una puñalada en su conciencia. ¿Y ahora qué? Uchapo estaba paralizado, sus ojos reflejando el terror que brotaba de una vida entera de secretos y traiciones. ¿Y si ella está cierta? ¿Y si esto no es solo una advertencia? El murmurio de Chapo sona como un llamado sombrío. Pablo sintió un frío intenso tomar contra de sí. Idea de que el cerco se fechaba no era nueva, pero acá la presión, el peso de las vidas que había arruinado, se tornaban imposibles de ignorar. A cada respiración, percibíase atado por corrientes invisibles, creadas por su propia mano. El futuro no parecía un campo de oportunidades, sino un laberinto sin salida. «Basta», le gritó, voz cargando la carga de sus frustraciones. En ese instante, la luz de la carta se intensificó, las llamas espalándose con una ferocidad inesperada. «¿Por qué?», él le preguntó, su voz ahora levemente trémula. «¿Por qué esta mujer viene a mí?». Sabía que la respuesta estaba atrás de la puerta, esperando para ser revelada. Noir, atención era cuasi palpable. Los soldados en la sala trocaban oleares incertos, lutaban para entender si estaban diante de un hombre prestes a se levantar, o de un emperador que finalmente podía ver su coroa desmoronar. En ese momento de inseguranza, Escobar percibió que precisaba escoger entre continuar con el ciclo de pérdidas y destrucción, o buscar un camino inesperado de redención. De repente, un estrondo en el exterior interrumpió sus pensamientos, como el rugido de un león faminto. Las puertas de la mansión fueron arrombadas y una sombra colectiva invadió el espacio sagrado donde el juego de la vida y la muerte se desenmoronaba. Eran sus enemigos, los que luego vinieran con sedento deseo de venganza. En cuanto los hombres armados se aproximaban, una pregunta no dicha pendía en el aire. Su destino estaba en sus manos, pero ¿en qué dirección tomaría? El sonido de los tiros se mezclaba al grito silencioso de su propio corazón. Y en cuanto la realidad comenzaba a se desintegrar, una única certeza surgía. «Lo que pasa aquí», gritó Tatiana, y las balas parecían parar para escupar. «La vida de nuestra hija está en juego. La han secuestrado».
La revelación atravesó a Escobar como una lanza. Horror e impotencia se fundieron en un solo sentimiento. ¿Qué? ¿Sofía? Las palabras ficaron presas en la garganta. En cuanto la figura de tu hija resoaba como una realidad que él pensaba ter protegido. Tatiana, con los ojos marejados, mediados por la urgencia, parecía estar esperando una respuesta, una acción. O mundo fuera de la mansión continuaba a desmoronar, gritos y tiros ecoando como un fúnebre coro. Él sintió su corazón acelerar, la realidad ahora se fundiendo en una nueva y devastadora verdad. Las decisiones que él tomara a lo largo de años lo habían conducido a ese momento. A su propia criación ahora se tornaba una jugada de incerteza. No, esto no está pasando. Él oyó para su madre la imagen de la mujer que había llevado vida, ahora transformándose en una dolorosa ironía, y para el Chapo, que también parecía atónito. La lucha interna entre el hombre que había se tornado y el padre que deseaba ser, se extendía en su mente, dividiéndolo al medio. A bomba relojio de su vida ahora contaba el tiempo de una manera totalmente diferente, y en cuanto las balas continuaban a unir alrededor, Escobar se vio delante de un nuevo dilema, bifurcación que exigía un sacrificio inimaginable. ¿Vas a ser el héroe o el verdugo, Pablo? La voz de Laura ecoó en su mente. Ahora, no apenas el poder, mas también la vida de su hija estaba en juego, y lo que él faría a partir de aquel instante podría mudar todo. En el turbillón de emociones, un único pensamiento despuntó en medio al caos. Yo tengo que recuperar. En cuanto se preparaba para qué estaba por vir, la conciencia de que nada retornaría a ser como antes le asombraba. La reviravuelta impactante del destino exigía tu próximo movimiento. Estaba prestes a cruzar una línea, a dar un paso en dirección a un futuro repleto de desafíos y peligros, y con él podría finalmente encontrar lo que tanto buscaba, o perder todo lo que realmente importa. La tensión explotó en la cama como un tiro de carteles, cada rostro congelado en una mistura de estupor y pánico. Escobar olió para su madre, Laura, y sintió que el peso de la culpa se apretaba alrededor de su corazón como un lazo. ¿Qué haces aquí? Su voz salió en un susurro, cargada de incredulidad y dolor. El pasado había voltado para cobrar sus deudas, y la atmósfera ficó densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los invasores continuaban a avanzar, brazos fuertes, brandiendo armas, sus amenazas prenchendo el espacio más do que cualquier grito. Las balas jameraban contra la. No, esto no puede estar pasando. Los pensamientos comenzaron a girar, cada uno más fervoroso que lo anterior. La raiva y desespero danzaban en su pecho, una tempestad prestes a se desatar. O que él había construido, un castelo de cartas balanzando a la vera del colapso. De nada de fuera los tiros fueron seguidos por el grito de un soldado, la ferocidad de su coraje ecoando en las paredes manchadas de historia. Entren, acabemos con este perro. La orden, fría y cruel, esoaba como un fúnebre llamado al combate. La sala estaba inmersa en caos, mas dentro de él una transformación sutil comenzaba a tomar forma. Algo que había sido despertado por la presencia de su madre. Laura, poderosa y serena, parecía ser la única a no se dejar llevar por la voracidad del momento. Con un ojo firme, ella se viró para los invasores. Su semblante irradiaba una fuerza ancestral. No hay un camino fácil, pero hoy es el día en que todo cambia. En cuanto profería aquellas palabras, el suelo se cargaba de estardallazos sobre sus sandalias arrastradas, como si el propio espacio estuviese contrayendo. Las palabras de él reverberaban en la mente de Escobar, cada sílaba una puñalada en su conciencia. ¿Y ahora qué? El Chapo estaba paralizado, su solo reflejando el terror que brotaba de una vida entera de segredos y traiciones. ¿Es si ella está cierta? ¿Y si esto no es solo una advertencia? El murmurio del Chapo soaba como un llamado sombrío. Pablo sintió un frío intenso tomar contra de sí. La idea de que el cerco se cesaba no era nova, mas ahora la presión, el peso de las vidas que tenía arruinado, imposible de ignorar. Cada respiración percibía atado por corrientes invisibles, creadas por su propia mano. Ni futuro no parecía un campo de oportunidades, el laberinto sin salida. «Basta», gritó la voz cargada con la carga de sus frustraciones. En ese instante la luz de la carta se intensificó, las llamas espallándose con una ferocidad inesperada. «¿Por qué?», le preguntó, su voz ahora levemente trémula.
¿Por qué esta mujer viene a mí? Él sabía que la respuesta estaba tras de la puerta, esperando para ser revelada. Noar atención era cuasi palpable. Os soldados en la sala trocaban olares incertos, lutaban para entender si estaban diante de un hombre prestes a se levantar o de un emperador que finalmente podía ver su corona desmoronar. En ese momento de inseguranza, Escobar percibió que precisaba escoger entre continuar con el ciclo de pérdidas y destrucción o buscar un camino inesperado de redención. De repente, un estrondo en el exterior interrumpió sus pensamientos, como el rugido de un león faminto. Las puertas de la mansión fueron arrombadas, y una sombra colectiva invadió el espacio sagrado donde el juego de la vida y la muerte se desenrolaba. Eran sus enemigos, los que luego venían con deseo pendiente de venganza. Entre los hombres armados se acercaban. Una pregunta no dicha pendía en el aire. Destino estaba en sus manos, mas ¿en cuál dirección la tomaría? Sonido de letales que se distinguía en grito silencioso de su propio corazón. Y en cuanto la realidad comenzaba a se desintegrar, una única certeza surgía. ¿El qué? Gritó Tatiana, y las balas parecían parar para escuchar. La vida de nuestra hija está en juego. La han secuestrado. A revelación atravesó a Escobar como una lanza. El horror y la impotencia se fundieron en un solo sentimiento. ¿Qué? ¿Sofía? Las palabras ficaron presas en la garganta. En cuanto a la figura de su hija, resoaba como una realidad que él pensaba ter protegido. Tatiana, con los ojos marejados, áridos, parecía estar esperando una respuesta, una acción. Un mundo fuera de la mansión continuaba a desmoronar, gritos y tiros ecoando como un fúnebre coro. Él sintió su corazón acelerar, a realidad ahora se fundiendo en una nueva y devastadora verdad. Las decisiones que él tomara a lo largo de los años lo habían conducido a este momento. Su propia creación ahora se tornaba una jugada de incerteza. No, esto no está pasando. La otara para su madre, la imagen de la mujer que le había dado vida ahora transformándose en una dolorosa ironía. Y al Chapo, que también parecía atónito. La lucha interna entre el hombre que había se tornado y lo que deseaba ser se extendía en su mente, dividiéndolo al medio. La bomba relojio de su vida ahora contaba el tiempo de una forma totalmente diferente. Y en cuanto las balas continuaban a zunir alrededor, Escobar se vio delante de un nuevo dilema, una bifurcación que exigía un sacrificio inimaginable. ¿Vas a ser el héroe o el verdugo, Pablo? La voz de Laura ecoó en su mente. Ahora, no apenas el poder, mas también la vida de su fija estaba en juego. Y lo que él faría a partir de aquel instante podía mudar todo. No turbillán de emociones, un único pensamiento despuntó en medio al caos. Yo tengo que recuperar Sofía. La determinación creció, mas la sombra de su pasado lo acompañaba, clamando por justicia, clamando por redención. El futuro podía ser un campo de batalla, mas él no iba a recuar. En cuanto se preparaba para lo que vino a venir, en él la conciencia de que nada retornaría a ser como antes le asombraba. Las palmas de Pablo estaban húmedas, o el corazón pulsando en un compaso acelerado. Él fez un movimiento, un gesto de convocación, y todos los presentes en la sala sintieron la mudanza. «Chapo», gritó, la urgencia en la voz diseñando un nuevo plano. «Vamos a dividir. Te fica aquí, organiza la defensa. Yo atrás de Sofía». Tatiana hesitó, mas olear de Escobar refletía ahora algo que no había revelado antes. Esperanza. Él le podría ser más de lo que todos temían. Podría ser un padre. Podría ser un héroe. «Vamos, Pablo, rápido». El tiempo escorría como arena entre los dedos, mas la convicción comenzó a entrar una luz alrededor de ellos. Él le deslizó por la puerta, en el momento exacto que los tiros comenzaron a intensificar. En una fracción de segundos, Escobar atravesó la ciudad. Todo estaba en dor y caos, mas algo más pulsaba en bajo de la superficie, el reflejo de un pueblo que ya tiene sufrido de más. Y mismo en ese mar de pánico, un grito se erguió entre las sombras. Era un llamado, un susurro de que algo mayor estaba en juego. O rostros a las márgenes, con los ojos ardiendo de furia y dor, clamaban por justicia. «Respétenme», él gritó al viento, como un comando, un principio de un nuevo comienzo. La batalla se clavaba en su alma, pero no era más solo sobre él. Era una lucha colectiva, de todos los oprimidos, y él siempre fue escogido para liderar. En cuanto avanzaba, en la periferia de su visión un brillo alaranjado surgió al longe. Una explosión.
No, él le pensó, izando el corazón al ver la fumaza erguer en dirección al cielo. Algo dentro de él supo que el tiempo estaba se esgotando. La reviravuelta estaba prestes a llegar. La visión de un futuro incierto pairaba sobre él, pero una única verdad se firmaba en su pecho. La guerra no era solo con los que lo cercaban, sino con la propia sombra de su pasado, y que en cada confronto, cada grito, cada lloro podía surgir una nueva posibilidad, o la conclusión fatal de lo que él era. Él precisaba recuperar a su hija. Él tenía que luchar. Y en el momento en que se preparaba para entrar a la batalla, sintió que el destino se desmoronaba. El próximo movimiento no era solo suyo, era de todos, y allí, el eco de vidas pasadas se mezclaba con el presente, preparando el palco para un desenlace que podía finalmente traer la redención o la catástrofe. La energía se intensificó en el aire. Cada latido del corazón de Pablo resonando como un tambor de guerra. Mientras el caos se acercaba, su mente se enfocaba seriamente. No había tiempo para dudar. La vida de Sofía estaba en juego. ¡Rápido! ¡Sigan!, gritó, impulsando a su grupo a moverse. El eco de los disparos repiqueteaba, resonando como una advertencia de lo que estaba en juego. Las calles de Medellín estaban bañadas en un océano de pánico y despedazadas por el sonido de la violencia. Las sombras de aquellos que una vez lo respetaron estaban ahora llenas de ira y dolor. Él había creado un imperio sobre la sangre de muchos, pero ahora se apoderaba de su propia sentencia. En el fondo, sabía que su historia no se escribiría solo con balas, sino con decisiones, redenciones, quizás incluso con sacrificios. El instante se sentía eterno, como si el tiempo se extendiera, cada segundo pesado por el arrepentimiento. Mientras escapaba, pensó en la pequeña Sofía, en su risa inocente. La imagen de su hija se convirtió en un faro de motivación en medio de la tormenta. «No puedo fallar», rugió en su mente. En el camino, las calles estaban abarrotadas. La gente corría, espectros atemorizados. Viendo los rostros llenos de miedo, la rabia lo invadía. El espejo de su pasado lo confrontaba. Cada lágrima que había causado, resonando como un eco en su conciencia. Era un monstruo entre humanos, pero esta vez, el monstruo tenía que ser el héroe. Su alma gritaba por una segunda oportunidad. Al llegar a un callejón, encontró un grupo de hombres armados, agachados, sus rostros sucios, llenos de experiencias que nunca deberían haber vivido. «¿A dónde vas, Pablo?», uno de ellos le cuestionó, lanza en la mirada. Sin embargo, en lugar de sentirse acorralado, Pablo sintió la anima de un hombre a punto de hacer historia. «¡A salvar a mi hija!», respondió su voz retumbando, honda, como la llamada del destino. Sin esperar respuestas, se lanzó hacia adelante. En medio del enfrentamiento, los ecos de risas infantiles, tornando a gritos de horror, lo llevaban a una intensa introspección. ¿Cuántas vidas como las de Sofía había arrasado en su búsqueda insaciable de poder? Cuestionamientos agolpaban su pecho, mientras su determinación se hacía más fuerte. Dentro de la multitud, una sombra hizo que su corazón se detuviera. Tatiana estaba allí, mirándolo con sus ojos de fuego y desespero. «Pablo, Sofía no está aquí, la han llevado a la sierra». El horror en su voz hizo eco en su alma. La sierra, ese paraje helado que una vez fue símbolo del abismo, ahora emergía como un laberinto de pruebas. Su mente rasgaba el tiempo, tropezando entre recuerdos y decisiones. «No, no puede ser», murmuró, intentando trazar un plan. Mientras el peso de la realidad lo aplastaba, un ruido sordo resonó detrás de él. Girando apenas, vio a los hombres de su pasado, aquellos que había creído muertos, ahora de pie, una agrupación imponente encabezada por un antiguo rival. «Este es tu final, Escobar», uno de ellos soltó. La risa era una melodía grotesca. «¿Pero no sabías? La vida de tu hija se ha convertido en nuestra moneda de cambio». Como un golpe de martillo, esas palabras destrozaron cualquier esperanza que intentaba sostener. En ese instante, la liberación se sentía siniestra. Una batalla asomaba, y su único legado podía ser el eco de su propia destrucción, borrando cualquier posibilidad de redención. Sin embargo, al mirar a su madre, Laura, vio el reflejo de una lucha interna, el recuerdo del amor incondicional. «Esto no se acaba aquí. He luchado contra el pasado, y ahora lucharé por mi futuro», gritó. Pablo levantó su mano.
una última ofrenda hacia el universo que había creado y destruido. Patadas resonaban en el piso. El ruido se intensificaba mientras la multitud arremetía. Y él, en medio del caos, se preguntó, ¿era esto el final o un nuevo comienzo? En la sombra que avanza, lo inesperado escondía su verdad. La vida de su hija era el faro que lo guiaba y la brújula que delineaba su destino. Un silencio sepulcral cayó, un instante de calma en medio de la tormenta. Las miradas se cruzaron, y entonces, en un giro desgarrador, el Chapo apareció, jadeante, y con una voz llena de urgencia proclamó: «Pablo, la traición está más cerca de lo que crees. Alguien en los nuestros ha hecho un trato». El mundo de Pablo giró como un trompo. Un nuevo fantasma emergía entre ellos. En la penumbra de la inminente batalla, un solo pensamiento persiste. Cualquier camino ahora podría llevarlo a la perdición o a la redención. ¿Quién sería el verdadero enemigo en esta última confrontación? Las preguntas colgaban en el aire, como promesas medio cumplidas. La batalla prometía ser una tormenta implacable, un torrente de sangre y venganza que podría consumir todo a su paso. Pablo sentía que el aire se volvía irrespirable. La voz de Tatiana, temblorosa, resonaba en su mente, llevándolo a un abismo de desesperación. La vida de nuestra hija está en juego. Cada palabra perforaba su corazón, avivando una llama que ardía con una necesidad impotente de proteger lo que más amaba. El mundo exterior se desmoronaba a su alrededor, pero había algo más poderoso que el miedo, el instinto de un padre. La presencia de su madre Laura se erguía como un escudo, recordándole que la redención no llegaría sin sacrificios. «Déjame enfrentarlos, Pablo», gritó con firmeza, como si el eco de sus ancestros resonara en su voz. Los hombres armados se acercaban, y al verlos, Pablo sintió un torrente de adrenalina. La sombra del pasado se cernía sobre él, pero esta vez estaba listo para luchar. «No permitiré que toquen a mi hija», rugió, mientras su mirada cortante se dirigía hacia el grupo frágil que le cruzaba el camino. El Chapo, que había estado callado hasta ese momento, dio un paso al frente. «Este es un juego peligroso, Pablo, y tú lo sabes», dijo inquieto, como si la traición que lo rodeaba comenzara a desenmascararse. Pablo lo ignoró. El miedo no tendría cabida. Avanzó, empujando a sus hombres a tomar posiciones, su determinación encarnada en cada movimiento. A medida que el ruido de disparos resonaba, el caos envolvió la escena. Las balas silbaban, cortando el aire, pero Pablo sabía que liberar a Sofía requería más que una simple respuesta violenta. Tenía que aprovechar la confusión, el desorden. Este era su momento. Un grito desgarrador interrumpió los ecos de la balacera. «¡Pablo! ¡La han llevado!». La voz de Tatiana se quebró, el lamento girando en su pecho como una espina afilada. El tiempo parecía detenerse mientras su mente se concentraba en su hija. Ese amor incondicional lo anclaba en la realidad. Tenía que salvar a Sofía, no importaba el costo. Con la adrenalina bombeando, se convirtió en un torbellino de acción. «Salgamos de aquí ahora», ordenó a su equipo, empujándolo hacia adelante. Con cada paso, sentía el peso del ojo público, las vidas rotas clamando por justicia, por un líder que no solo prometiera, sino que actuara. Las balas caían como granizo, pero Pablo se movía entre la marea de cuerpos con una determinación feroz. Sabía que la derrota nunca había sido una opción. A lo lejos, podía ver el punto de encuentro, un refugio, una oportunidad para cambiar el destino no solo de su hija, sino de aquellos a quienes había lastimado. «Solo ve hacia adelante», se decía, mientras cruzaba la puerta llena de marcas de balas. El sudor corría por su frente, cada latido del corazón resonando con la urgencia de un pueblo que lo miraba. Los rostros que había dejado atrás aparecían, llenos de sombras y dolor. Y aunque sus decisiones habían sido reprobables, ahora el fuego de la redención brillaba en su pecho. Era un camino incierto rodeado de enemigos y viejas traiciones, pero con cada paso que daba, la imagen de Sofía lo guiaba. Llegó al escondite donde la mantenían cautiva, un lugar sombrío, frío y cubierto de ecos de lamentos. Al abrir la puerta, una figura pequeña se zarandeaba de miedo. «¡Sofía!». Una mezcla de alivio y terror llenó el aire. Corrió hacia ella, sintiendo el abrazo cálido que cada lágrima contenida había soñado. «Patá», su voz un faro en la oscuridad, lo llenó de esperanza. Cuando la sostuvo en sus brazos, el resplandor de una nueva posibilidad iluminó su camino. «Nunca más estará sola»,
prometió, susurrando palabras que atravesaban más allá de las espinas del tiempo. Pero justo cuando la alegría tocaba su corazón, una sombra colisionó contra él. Era uno de los enemigos, armado y resuelto a destruir todo lo que había construido. En un instante, Pablo tuvo que decidir, luchar o esconderse. «Suéltala», gritó, y su propia voz resonó como un trueno. Con un gancho certero la escena se tornó en un frenesí de golpes y gritos, Pablo arrojándose hacia adelante, pegando y esquivando, su mente en centelleo. Las balas escupían de todas partes, las sombras de su antiguo imperio se abalanzando sobre él. Pero este era un nuevo mundo, uno que merecía su protección. Con el último empuje de su cuerpo logró derribar al agresor y en un giro dramático se volvió hacia Sofía. «Vamos, tenemos que salir de aquí». El descenso hacia la vida que deseaba se sentía frágil, pero su mirada fija en el futuro lo impulsaba. Y cuando finalmente escaparon del refugio, la luz del día los envolvió con promesas de un nuevo amanecer. Mientras cruzaban las calles, una multitud se reunía. Los que alguna vez habían temido a Pablo, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y desconfianza. Pero había un cambio en el ambiente, la búsqueda de esperanza, el deseo de redención. «Hoy no solo regresamos, sino que enfrentamos un nuevo comienzo», proclamó, las palabras resonando como un eco en el aire. «La justicia será nuestra guía. Este ciclo de dolor debe terminar aquí». Su voz retumbaba, infundiendo valor en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Sin advertirlo, había emergido un líder, no del lado de la guerra, sino del camino de la reconciliación. Laura, que había estado presente en cada momento, sonrió con orgullo. Y a su lado estaban Tatiana y el Chapo, unidos por la tormenta que habían enfrentado. La incertidumbre aún rondaba, pero la esperanza brillaba con más fuerza. Mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, iluminando el nuevo día, un eco profundo resonó en su interior. Había derribado las sombras de su pasado, tal vez no olvidándolo, pero sí enfrentándolo. Este era el precio de la redención, una lucha que no había pedido, pero que lo llevaría a un futuro donde nada volvería a ser igual. Las últimas palabras de Pablo se alzaron como un juramento en el viento. «El mañana nos pertenece», y con ese grito, la certeza de que había elegido el camino correcto lo envolvía. Y así, mientras el pueblo se congregaba en la plaza, una sensación de transición, de renacimiento, llenaba el aire. La canción de las posibilidades futuras resonaba en la distancia. «Hey, se inscriba inmediatamente en el canal para no perder las próximas historias de Pablo Escobar».